el camino para el creyente. Ese es nuestro camino cuando nosotros hemos recibido a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, como el perdonador de nuestros pecados. Ese debe ser nuestro camino, la santidad. Dice la introducción, el creyente justificado, a quien la fe le ha sido contada por justicia, como dice Romanos 3:21. El creyente debe vivir una vida santa y llegar a ser un siervo de la justicia, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? Una persona genuinamente salvada no puede abusar de la misericordia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hacerlo sería pisotear la misericordia de Dios y burlarse de la gracia de Dios. Dice, el creyente no persevera en el pecado. El creyente debe conocer su posición en Cristo. Esto es importante. Cuando los creyentes no conocen su posición en Cristo, esta es una de las razones por las que vuelve al pecado. Y entonces se va habituando de nuevo a estar pecando y pecando. ¿Han visto ustedes personas que ahorita están bien y mañana otra vez están en el pecado? Es una de las razones, la falta de conocimiento de que el cristiano debe conocer cuál es su posición en Cristo. El camino para que el hombre rompa el hábito de pecar es que conozca su posición que tiene en Cristo. Si el creyente conoce su posición, esto podrá revolucionar o cambiar o transformar su vida, ¿sí? Cuando nosotros conocemos nuestra posición, qué es lo que ha sucedido en nuestra vida después de que recibimos a Cristo, esto va a cambiar nuestra vida. Este conocimiento de su posición le ayudará a guardarse del pecado. ¿A cuántos les da trabajo guardarse del pecado? ¿A cuántos? ¿Sí? Vamos a ver que sí es cierto, ¿eh? Fíjense. La palabra del Señor, por lo menos aquí en Romanos, usa 3 veces en los versículos 3, 6 y 9, ahí del capítulo 6, usa la palabra saber, ¿sí? La palabra del Señor enfatiza que nosotros debemos saber o conocer, ¿sí? El creyente es bautizado, dice la palabra del Señor, el creyente es bautizado e injertado en Cristo, ¿sí? El creyente cuando recibe a Jesús es bautizado en Cristo. ¿Cuántos de ustedes se han bautizado? ¿Verdad? Bueno, pues esto es lo que significa el bautizo. Cuando nosotros somos sumergidos en el agua, quiere decir que hemos sido muertos al pecado. Y cuando somos levantados del agua, significa que hemos resucitado a una nueva vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos o conocemos que cuando fuimos bautizados, fuimos sepultados y que hemos sido resucitados para andar en una nueva vida, entonces podremos entender que lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas es que cuando nosotros creemos en Él como el Salvador de nuestras vidas, Él nos ha hecho morir al pecado. Hemos muerto juntamente con Él al pecado. ¿Alguna vez han visto ustedes un muerto que peque? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué los creyentes de repente dicen, es que me resbalé? Perdóneme, hermano, no es cierto. Lo que pasa es que usted no está consciente de que usted ha muerto al pecado y lo que ha hecho es tomar la decisión de volver a pecar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos que hemos sido muertos al pecado para andar en una vida nueva, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra vida no puede seguir siendo igual en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Recuerdan el pasaje cuando aquella mujer adúltera vino a Jesús y Jesús le dijo, mujer, tus pecados te han sido perdonados? Había muerto al pecado, pero le dijo algo más, le dijo, vete
y no peques más. ¿Qué quiere decir? Que su conducta tenía que cambiar. Hoy en día yo a veces me entero, y no de muchos de ustedes, sino de otras personas, que todavía dicen malas palabras, que todavía están habituados a mentir, que todavía estamos habituados a fallar, que todavía estamos habituados a hacer lo que nos place, ¿sí? Se nos olvida que estamos muertos al pecado y que hemos vuelto a nacer a una nueva vida. Dice la palabra, sabiendo o conociendo esto, que el viejo hombre del creyente fue que crucificado con Cristo. También nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Ya no podemos pecar, ya nuestra vida, ya no, la vida nueva no debe estar habituada al pecado. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza de pecado ya fue crucificada con Cristo. Entonces, no hay razón para seguir pecando, ¿sí? Y nuestro viejo hombre fue crucificado para que nosotros podamos destruir, para que Dios destruya el cuerpo del pecado en nosotros. ¿Sí? Nuestro cuerpo de pecado ya fue destruido cuando nosotros recibimos a Jesús. También fue crucificado para dar al hombre poder para renunciar al pecado. Yo conozco personas que dicen, ay Dios mío, no me dejes pecar. ¿Usted cree que Dios lo deja pecar? O sea, no, eso es algo que no es congruente, ¿sí? El Señor nos ha dado poder para que nosotros renunciemos al pecado, pero Dios no va a renunciar al pecado por nosotros. ¿Quién debe renunciar al pecado? Nosotros somos los que debemos renunciar al pecado, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, bueno, en el programa yo he visto chavos que me dicen, yo estuve aquí hace tantos años, pero pues ya vengo de nuevo, ¿no? O sea, creen que pasar por el programa es lo que les va a hacer crucificar su actitud de pecado. Para el creyente, fíjense, el creyente fue crucificado con Cristo para que el creyente sea un hombre muerto al pecado, ¿sí? Ahí les puse, sería contradictorio pensar que el que está muerto está vivo, ¿no? O sea, ¿cómo puede estar muerto para el pecado y vivo para pecar? O sea, es una contradicción. Entonces, el creyente ha sido crucificado para ser un hombre muerto al pecado. Entonces, la recomendación es, cuando tú estés tentado a pecar, lo primero que debes pensar es, no, yo ya morí al pecado. ¿Qué quiere decir muerte? Separación. Entonces, yo ya me separé del pecado, yo ya no tengo que pecar. ¿Por qué? Porque yo ya fui muerto al pecado, ¿sí? El creyente no persevera en el pecado. El creyente debe vivir su posición en Cristo. ¿Cuál es su posición? Que fue crucificado, fue muerto y ahora es resucitado a una nueva vida. Esa es la posición que debemos vivir como creyentes. El verdadero creyente no persevera en el pecado, sino que ¿qué? Sino que vence y ¿qué más? Triunfa sobre el pecado, ¿sí? Fíjense, tenemos una lucha contra el pecado, ¿cierto? Y tenemos que aprender a vencer al pecado. Tenemos que aprender a decir no. Ahora hay un comercial muy bueno, ¿se han dado cuenta? El de aprender a decir no. ¿No lo han visto? Ay, qué bueno que no ven tele, nada más yo. Bueno, ese comercial está muy bueno y nos debe recordar que nosotros debemos aprender a decir no al pecado, ¿sí? Para poderlo vencer. En el versículo 11 nos dice
que lo que el creyente debe hacer para vivir en victoria sobre el pecado. No hay excusa, hermanos. A veces decimos, es que pues me invitaron y pues ni modo de decir que no. Es que hubo una fiesta en mi casa y pues todos empezaron a tomar y pues ni modo de dejarlos solos, ¿verdad? O sea, es que mis amigos me invitaron, es que mis vecinos, o sea, es que nada, ¿sí? Necesitamos nosotros aprender que tenemos que vencer y triunfar sobre las tentaciones. Miren, por ahí dicen que nosotros no podemos impedir que los pájaros hagan nidos sobre nuestra cabeza, o que vuelen sobre nuestra cabeza, perdón, pero sí podemos impedir que hagan nidos sobre nuestra cabeza, ¿cierto o no? O sea, tú tienes el poder que Dios te ha dado, que Jesús te ha dado, para poder decir no al pecado, ¿sí? Y no hay excusa, porque siempre queremos justificar nuestro pecado, ¿no? Es que mi mamá me corrió de la casa, ¿sí? Es que mi papá no vive bien la vida cristiana. Es que mi esposo es una piedra de tropiezo. No, hermano, es que tú necesitas aprender a vencer las tentaciones. Considérate a ti mismo muerto al pecado, pero vivo para Dios. Un hombre muerto, ya decíamos, obviamente no puede pecar. Resucitado en Cristo, como Cristo fue resucitado. ¿Ustedes saben para qué fue resucitado Cristo? ¿Por qué no se quedó muerto en la cruz del Calvario? ¿Por qué no se quedó en el sepulcro? Cristo fue resucitado para vivir en la presencia de Dios y para servirle para siempre. Asimismo, nosotros los creyentes hemos sido resucitados para llegar a la presencia de Dios y para servirle siempre. Ay, pero es que no me dejan. Ay, pero es que ahí no me gusta. Ay, es que a mí no me gusta tener problemas. Es que no me gusta ser metiche. A veces vemos a las personas con necesidad y pasamos de largo, ¿verdad? ¿Cuántas veces has pasado junto a un alcohólico, borracho, piojoso o sucio y no le dices nada? ¿Cuántas veces te pasas de largo y no le dices que hay esperanza? ¿Sí? ¿Cuántas veces ves que tus familiares necesitan y no les ofreces ayuda? ¿Cuántas veces ves que alguien necesita pasar la calle y no te ofreces a pasarle la calle? ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que aprender eso. Fuimos resucitados del pecado y de la muerte a una vida nueva para estar en la presencia del Señor y para servirle por siempre. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren, Dios no puede hacer nada si no es a través del ser humano. Cuando Dios quiere consolar a una persona, necesita los brazos de una persona física para abrazarlo. Cuando Dios quiere bendecir a alguien económicamente, necesita que un ser humano agarre el dinero porque Dios no maneja billetes, ¿sí? Cuando Dios quiere sanar a una persona, necesita que alguien vaya y imponga sus manos sobre el enfermo para que la persona sane, para que la persona crea que fue Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos viviendo para nosotros. Ya Dios me salvó y los demás no me interesan, ¿sí? Yo le pido que me bendiga, pero de ahí en fuera lo demás lo paso por alto, lo ignoro. Aquí la palabra del Señor dice que Jesús murió para nosotros, para que nosotros viviéramos y para que ya no viviéramos solamente ensimismados en nosotros, sino que vivamos para Él, ¿sí? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. El creyente debe resistir al pecado,
No dejes que reine en tu vida el pecado, mi hermano. Muchas veces nosotros tenemos concupiscencias en nuestro corazón. ¿Qué es una concupiscencia? Es un pecado que no hemos realizado, pero que ahí lo tenemos considerado para realizarlo, ¿sí? Esa es la ley del pecado, la concupiscencia del hombre. Así es que aquí la palabra del Señor nos dice en el versículo 12 que debemos resistir al pecado. ¿Tú sabes qué es resistir? Es empujar, es poner más fuerza para que el pecado no llegue a tu vida, ¿sí? No que muchos a veces tienen la concupiscencia del alcoholismo y van y se ponen a trabajar en un bar, ¿sí? O tienen el problema de que les gusta tomar lo ajeno y van y se meten a trabajar en un banco, ¿sí? O sea, hermanos, tenemos que aprender a resistir. ¿A quién le corresponde resistir el pecado en tu vida? A nosotros, ¿verdad? Dios no lo va a hacer por ti. Él te va a ayudar cuando tú empieces a resistirlo, ¿sí? Él va a venir a auxiliarte, a hacerte fuerte para que tú puedas resistirlo. Dice, el creyente es responsable de resistirlo, de rechazarlo. Yo te voy a invitar en este momento a que no veas a los que están llegando, sino que pienses, ¿cuál es el pecado que más te domina? Cierra tus ojos tantito y piensa, ¿cuál es el pecado que me domina? ¿La avaricia? ¿La codez? ¿Qué es el pecado que más te domina? ¿La desobediencia? ¿La rebeldía? ¿Qué es lo que te domina, mi hermano? Porque, ¿sabes por qué es importante que lo identifiques? Para que lo resistas, ¿sí? Rechaza al pecado, no le obedezcas. Recuerda que el pecado ha sido destronado de tu vida. No trates de justificarte, no digas, es que caí. No, mi hermano, no te tropezaste, ¿sí? Decidiste, ¿sí? Que es diferente. Entonces, no dejes que el pecado te engañe. El pecado ya está destronado de tu vida. Desde el momento en que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, el pecado quedó destronado de tu vida, destituido de tu vida, y ha quedado destituido de su derecho a gobernar tu conducta, ¿sí? Él no tiene poder sobre tu vida porque Jesús te vino a liberar del pecado, del poder del pecado, del hábito del pecado, ¿sí? Entonces necesitas tú aprender a resistir el pecado. Pablo nos exhorta a los creyentes a que no nos dejemos dominar, ¿sí? Por el pecado. Fíjense, por ejemplo, un general que es destituido de la milicia por alguna falla, X o Y, es destituido y es reemplazado por otro general. ¿A quién deben obedecer los soldados? ¿Al general destituido o al general que sustituye? Al que sustituye, obviamente, ¿no? No vamos a obedecer al que ha sido destituido. Es lo mismo con el pecado. Si Jesús nos ha dado una vida nueva, no tenemos por qué hacerle caso al general destituido que era el pecado, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a resistir al pecado. El creyente no debe presentar los miembros de su cuerpo al pecado. Fíjense qué interesante está esto. En el versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos o como armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿No es cierto que Jesús nos resucitó? Y vuestros miembros a Dios como armas o instrumentos de justicia. Estaba leyendo otra versión y me gustó mucho porque les voy a leer cómo dice este pasaje.
y no ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como instrumento o armas de perversidad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Dios como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir, y entreguen sus cuerpos como instrumentos para justificación ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya conocemos cuál es nuestra situación, ya que nos están enseñando la palabra a que debemos vivir nuestra posición en Cristo, y ahora nos está diciendo que no ofrezcamos nuestros miembros. Por ejemplo, si tú tenías el dominio o el pecado en tu vida de ser morboso, pues no veas lo que no debes ver, no utilices tus ojos para seguir siendo morboso, ¿sí? Si tú usabas tus manos para asaltar, no uses ya más tus manos para asaltar, usa tus manos para dar, ¿sí? Si tú usabas tu boca para murmurar, pues ya no uses tu boca para murmurar, ahora usa tu boca para predicar, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, que no utilicemos nuestros miembros para el pecado, sino que ahora utilicemos nuestros miembros como armas de justicia. Los cristianos, como seres vivos arrancados de la muerte, deben entregarse a Dios y poner a su servicio los miembros de su cuerpo de una manera santa, ¿sí? El creyente debe conocer y vivir su posición. Ya lo vimos, ¿verdad? Ya conocimos nuestra posición, estamos muertos al pecado, ¿ok? Ya, ahora debemos vivir la vida nueva. Dice, el creyente debe conocer y vivir su posición, la gloriosa vida que Dios le ha dado en la muerte y en la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. El creyente que conserva, fíjense bien, su mente y sus pensamientos en su posición, entonces, sus pensamientos en su posición en la muerte y resurrección de Cristo, es el que vencerá el pecado en todo tiempo, ¿sí? Su mente y sus pensamientos, ¿sí? Cuando tú estés tentado a pecar, piensa, estoy muerto al pecado, no tiene nada que ver conmigo, eso ya no me interesa, ¿ok? Estoy resucitado a una nueva vida. El creyente no persevera en el pecado. El creyente no tiene licencia para pecar. Fíjese bien, la Biblia dice que el pecado no se va a enseñorear de nosotros porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vivir bajo la ley era vivir bajo el mismo esfuerzo humano para cumplirla. Y como dice la Escritura, la ley no fue dada sino para que el ser humano se diera cuenta de cuán profundo era su problema en el pecado, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vemos hoy en día es que muchos creyentes piensan que porque fuimos perdonados por la gracia del Señor, ahora es borrón y cuenta nueva, ¿sí? Es algo así como antes, ¿no? Yo que fui católica, tenía la costumbre de ir y confesarme, y me confesaba, pero cuando salía de ahí, de nuevo volvía a hacer lo mismo, ¿sí? Y muchos creyentes hoy en día practican este tipo de situaciones, piensan que porque Jesús es bueno, porque nos perdonó por gracia, entonces Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Dios siempre va a estar dispuesto a limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque es por gracia, ¿sí? Y como por ahí dicen, lo que no nos cuesta, no lo valoramos, ¿verdad? Desafortunadamente,
la salvación no nos cuesta nada, pero a Jesús ya le costó, ¿sí? Le costó la vida, le costó su sangre. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que la gracia no es licencia para pecar. Alguien incluso en una ocasión utilizó una palabra, hereje, que decía que bueno, que bajo la voluntad permisiva de Dios. Y yo dije, no es cierto, Dios no tiene voluntad permisiva. La Biblia dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Así es Dios, ¿no es cierto? Él es, o eres frío o eres caliente. Así es Dios, Él es tajante, ¿sí? Entonces Dios no tiene voluntades permisivas después de su palabra. Su voluntad está plasmada en la palabra y nosotros como creyentes no debemos tener esa mentalidad, porque en una de esas, mi hermano, sobre todo los que han adquirido el hábito de subir y bajar en el pecado, quiero decirte, te puedes ir sin Cristo, habiendo conocido a Cristo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sería como hacer cómplice a la gracia de Dios para pecar. Por eso decía yo al principio, el creyente no puede jugar con la gracia de Dios. El creyente no debe perseverar en el pecado porque no tiene licencia para pecar. El creyente debe aprender algo. El pecado no lo va a dominar. Al verdadero creyente el pecado no lo domina. Mire, yo recuerdo que recién que pues no ya recién, teníamos como 12 años de estar levantando el ministerio de Reto a la Juventud. Y una vez vino un judío y le dijo a mi esposo, cuando empezaban los recibos deducibles, le dijo, si me das 6 millones de pesos, si me das un recibo por 6 millones de pesos, yo te doy 1 millón. Y mi esposo le dijo, muchas gracias, yo no hago ese tipo de tratos, porque yo soy un cristiano. Era una tentación sota, ¿no? 1 millón, ¿quién te da 1 millón? ¿Verdad? Pero 1 millón de infierno que le iba a tocar, ¿no? Si lo recibía. En otra ocasión, en una casa de cambio, un misionero le pidió que le cambiara un dinero y le dieron también dinero de más. ¿Y saben qué? Mi esposo fue y regresó el dinero, retornó el dinero. Pero el verdadero creyente no será dominado por el pecado. El que realmente ha creído que Jesucristo le ha perdonado, ese creyente no va a ceder a la tentación. Ay, es que me encontré a mis cuates y pues como eran los que me proveían, pues ni modo, caí. No, mi hermano. Entonces no eres un verdadero creyente, no has creído que el Señor dio su vida en la cruz del Calvario para pagar el precio de tu pecado. Necesitas arrepentirte. El creyente, no porque no esté bajo la ley, sino bajo la gracia, puede vivir la vida como le place. Fíjense, el pecado reinó desde Adán hasta Moisés y aún más desde Moisés hasta Cristo, ¿no es cierto? Porque vivían bajo la ley. Dice, pues la ley solo sirvió para que se resaltara más el pecado humano. ¿Por qué? Porque pecado da como resultado más pecado, ¿sí? ¿Qué sucede cuando una persona dice una mentira? Después tiene que decir otra para tapar la que dijo. Y después tiene que decir otras 3 para tapar las 2 que dijo, ¿sí? Y pecado trae más pecado. Entonces, para eso sirvió la ley. Pero Cristo ha terminado con el régimen de la ley para introducirnos en el régimen de la gracia. Nótense 2 cosas. Antes vivíamos bajo el régimen o bajo la fuerza del pecado,
Pero ahora como creyentes que hemos resucitado, ahora debemos vivir bajo el régimen de la gracia. O sea, no hemos dejado de ser esclavos. Lo que pasa es que ahora cambiamos de régimen, ¿cierto? Como creyentes cambiamos de régimen. Vivir bajo la ley es vivir bajo un régimen de opresión que manda sin ayudar, ¿cierto o no? Cuando pecamos y decimos, híjole, ya la regué, ¿sí? Híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Y el diablo te sigue incitando, ¿no? Te pone hasta como que más oportunidades de pecar, ¿cierto o no? Más oportunidades de mentir, más oportunidades para que practiques la concupiscencia que hay en tu corazón. Entonces, el régimen del pecado es una opresión que te manda, te incita a pecar momento a momento, ¿sí? Y te amenaza sin darte fuerza, ¿no? O sea, siempre estás en la zozobra, y ahorita vamos a ver algo de cómo funciona el pecado. Siempre estás en la zozobra de pecar. Estar bajo la gracia es vivir en una atmósfera de confianza, ¿sí? Con la dirección y el apoyo del Espíritu Santo. Muy diferente al régimen del pecado, ¿no? Cuando nosotros vivimos en la gracia de Dios, nosotros podemos tener la confianza de que no tengo dinero, pues debemos tener la confianza en que Dios proveerá, porque la Biblia dice que Él no ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Amén. Así es que vivir en la gracia nos da confianza y nos da la dirección del Espíritu Santo. Mi hijito, tome el curso de proempleo. Te quiero abrir las puertas, pero necesitas estar preparado, ¿sí? Entonces, el Señor nos da su apoyo y muchas veces nosotros no podemos vislumbrar lo que Dios está tratando de hacer a nuestro favor, ¿sí? Nadie puede, pues, excusarse de debilidad ante la tentación del pecado. Hay muchos cínicos hoy en día que dicen, ay, pues es que todos somos pecadores, hermana. ¿Sí? Pues es que soy débil, pues es que esta muchacha no me soltaba y hasta que no caí, ¿sí? O sea, cuando nosotros vivimos en la gracia o tenemos en la mente que estamos bajo la gracia de Dios, no hay excusa para hablar de debilidad, pues están a nuestro servicio la gracia de Dios y el poder de su Espíritu Santo. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no dice la Escritura? ¿Verdad? Entonces, es que no me di cuenta y ya cuando me di cuenta ya había pecado. Esa no te la comes ni tú, ¿sí? Entonces, ¿perseverará el creyente en el pecado? ¿Tendrá el creyente licencia para pecar? Muchos entienden o argumentan que como ahora estamos bajo el régimen de la gracia, podemos hacer cuanto nos venga en gana. En esto, Pablo responde en la Escritura. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice, en ninguna manera. En el versículo 1 del capítulo 6 dice lo mismo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿sí? No porque peques más, la gracia de Dios va a estar abundando en tu vida, ¿sí? De ninguna manera. Jesús murió una sola vez, ¿sí? Tú no puedes estar muriendo vez tras vez ante el pecado. Moriste, desde que recibiste a Cristo, moriste una sola vez. Estás muerto para el pecado. Todo depende, que a veces nosotros no sabemos quién es nuestro amo, ¿verdad? El creyente debe saber algo. Puede servir solamente a un amo,
al pecado o a Dios. Lo que les decía, ¿no? Del carácter de Dios. O eres frío o eres caliente. O quieres ir al cielo o quieres ir al infierno. ¿Sí? O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. ¿Sí? No hay otra. No hay más alternativas. ¿Sirve al pecado o somete su vida al pecado? Moriréis, dice la palabra. Si nosotros decidimos vivir en el pecado, vamos a morir, ¿verdad? Fíjense, la palabra siervo, que proviene del griego doulos, que significa esclavo, ejemplifica muy bien cuando nosotros somos esclavos o del pecado o de la gracia. Por ejemplo, un trabajador que tiene un empleo con un horario de 8 a 3 de la tarde. Mientras está trabajando, el trabajador es esclavo de su jefe y tiene que hacer todo lo que su jefe le mande hacer ¿a qué horas dije? De las 8 a las 3 de la tarde. Una vez que termina su tiempo de labor, él puede salir y hacer de su vida lo que quiera. Puede ir al súper, puede irse a bañar, ¿cierto o no? ¿Sí? Pero un esclavo no puede ni siquiera expresar sus pensamientos. Un esclavo está para cumplir la voluntad de su amo. Por eso, si nosotros somos esclavos del pecado, ¿qué pasará? Todo el tiempo vamos a andar pensando en el pecado, ¿sí? ¿Cómo le quito las partes a la computadora? ¿Cómo me robo esto? ¿Cómo me robo lo otro? ¿Cómo me robo el dinero? ¿Cómo saqueo a mi mamá? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, siempre vamos a estar meditando en cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo voy a asaltar? Pues lo voy a amedrentar. Me platicaba una psicóloga en esta semana que la habían asaltado. Y el chavo que la asaltó le dijo, dame tus aretitos. Y ahí está ella. Sí, pero no te me acerques, ¿no? No me toques. Dame tu bolsa. Y le da la bolsa, ¿no? Y dice, llevaba yo mi lunch en la bolsa. Dame todo el dinero que traes. O sea, y si no me lo das, y si gritas, y si esto, amedrentándola para que le diera y cediera a todo lo que le quería darle. Dice, ¿tú crees? Dice, me fui en sentido contrario de donde él se fue. Cuando llegué a la parada, dice, pues estaba yo temblando y todo. Dice, pero en mi bolsa yo traía mi laptop, traía mi dinero, traía todo. Y dice, y regresa y se me acerca y me dice, tú traes más cosas. Imagínense, ¿no? O sea, así es el pecado, ¿no es cierto? Así es el pecado. El pecado te hace estar pensando cómo hacer las cosas que tú te van a causar placer. Imagínense, le dio 200 pesos, ¿no? Pues 200 pesos para él son una millonada. Entonces, un esclavo está totalmente dedicado al servicio de su amo. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay pecados que son tan sutiles y que hoy en día parecen tan normales, como por ejemplo el chisme, ¿sí? Ay, no, pues yo no le hago daño a nadie, pero andas compartiendo todo lo que sabes y que los demás no deben saber, ¿sí? Y es más, te juntas, pues ¿con quién te juntas? Pues con la comadre. ¿Por qué? Porque la comadre es igual, ¿no? Entonces, pecado genera más pecado, ¿sí? Y debemos de no tener, debemos pensar en que no hay pecado pequeño, ¿sí? ¿Qué es más pecado? ¿Robarte 1 kilo de algodón o 1 kilo de oro? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces no debemos minimizar el pecado, ¿sí? El creyente debe recordar algo.
Si sirve a Dios y se somete a la vida de Él, será considerado justo y vivirá eternamente. Queda descartada la permisividad del libertinaje, ¿sí? Queda descartado, no tenemos licencia para pecar. El creyente debe recordar algo. Dice Pablo, acordaos de vuestra decisión. ¿Cuál era la decisión de los romanos? Ellos habían elegido a Dios, dice Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjense, habéis obedecido de corazón, o sea, habían tomado la decisión espontánea de obedecer el modelo de enseñanza del cristianismo, ¿cierto? Aquella forma de doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Sí? La doctrina es el modelo, la guía, ¿sí? Que de la justificación o de vivir en santidad. Es un molde al cual los creyentes liberados del pecado fueron entregados para que su carácter fuese amoldado a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, miren, Dios nos hace morir al pecado, nos hace renacer a una nueva vida. Y como decía mi cuñado, cuando Dios da, hasta los costales presta. Nos da su palabra, que es la doctrina a la cual nosotros tenemos que amoldar nuestra nueva vida. Esa nueva oportunidad de vivir que tenemos es para que la moldemos a esta palabra. Que si tú eras peleonero y que si eras aquel que llegó y le dijo al padre, padre, acúseme porque soy muy bravero. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué qué, padre? ¿Por qué qué? ¿Sí? Si usted es esa clase de persona, quiero decirle, Dios espera un cambio. Y el cambio lo debemos iniciar nosotros. Cuando Dios ve que tú has dado el primer paso para cambiar, Dios te va a dar su ayuda para sostenerte, para fortalecerte hasta que adquieras nuevos hábitos y tu carácter sea moldeado a la imagen y a la semejanza de Dios. Pablo exhorta a los creyentes romanos a poner por obra en la vida diaria la santificación progresiva. Hay muchos que cuando reciben a Cristo creen que llorando, creen que se acuerdan de sus pecados y moquean y chillan y se jalan los pelos y todo eso, ¿no? Mi hermano, tenemos que tener cuidado y hacer un análisis. Eso se llama remordimiento, ¿sí? Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Si tú eres una persona que se ha arrepentido, tu vida tiene que manifestar cambio. Si tú no te has arrepentido y vez tras vez vuelves a hacer lo mismo, quiero decirte, mi hermano, solamente tuviste remordimiento, pero te hace falta el arrepentimiento, ¿sí? Pablo nos dice que la santificación tiene que ser progresiva. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué tanto has crecido en este año en la santidad? ¿Qué tanto has crecido? ¿Ya tienes de veras esa victoria sobre ese pecado que te estaba asediando? ¿Ya no te clavas los cambios? ¿Sí? ¿Ya no mientes? ¿Sí? Ese es un proceso, la santificación es un proceso. Desde que recibimos a Cristo, empezamos el proceso de santificación. ¿Ya no te enojas porque los demás no hacen lo que tú quieres? O sea, ya que ya has crecido,
Pablo exhorta a los romanos a esto y también a nosotros para que nosotros progresemos en la santificación. El resultado, el creyente debe conocer el resultado de que al ser liberados del pecado nos hemos convertido en esclavos de la justicia. Dios nos ha libertado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Romanos 8:33. El creyente se ha convertido en esclavo de la justicia, ¿sí? Ahora, no hay forma de que pueda servir al pecado nuevamente. Si ahora somos esclavos de la justicia, ¿cómo vamos a servir al pecado? No, tenemos que servir a la justicia, tenemos que servir a Dios. El cristiano no puede pecar porque ha comenzado a recorrer un camino que conduce a la santidad. Ahora que ya estamos libres del pecado y nos hemos convertido en esclavos de Dios, el fruto que disfrutamos, fíjese, disfrutamos, está designado para guiarnos en el camino de la santidad, cuya meta es la vida eterna. Yo quiero decirte, ¿disfrutas tu salvación, mi hermano? ¿Disfrutas tu salvación? ¿Sí? Óiganme, yo me di cuenta, yo provengo de una familia que tiene muchas canas, tanto mi papá como mi mamá. Mi papá dicen que tuvo canas desde los 16 años, pero ¿saben una cosa? Yo me quedo asombrada de que con todos los problemas que he enfrentado en la vida, no tengo la cantidad de canas que tiene mi familia. Yo disfruto, ¿saben por qué es? Porque yo descanso en el Señor, porque he sido libre de la angustia, ¿sí? He sido libre del pecado, ¿sí? He sido libre, tengo mi fe, mi esperanza en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así es que, óigame, nosotros tenemos que vivir en esa paz, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir pensando en que Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro amparo, ¿sí? Ya estamos libres del pecado y debemos disfrutar nuestra salvación. El creyente debe hacer algo, servir a Dios, según dice la escritura que leímos, servir a Dios con el mismo fervor con que servíais al pecado. ¿No es cierto que para pecar le echábamos un montón de ingenio? No, hombre, yo a veces digo, Dios mío, ¿cómo le hizo para enredarse en esta situación pecaminosa tan complicada? O sea, se necesita, yo creo que los chavos son bien inteligentes, O sea, no, hombre, hacen cosas que yo creo que ni los científicos han hecho, ¿sí? O sea, dice, nuestro pecado trabajaba a favor de más pecado. El creyente se dio cuenta que su pecado obraba más pecado y que no podía romper el poder del pecado sobre su vida. Por eso se volvió a la única esperanza que tenía en Dios mismo. ¿No es cierto que por eso nos hemos acercado a Dios? ¿No es cierto que por eso hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador? Y la ley del pecado es la concupiscencia. Algo que el creyente debe hacer es analizar su corazón. ¿Cuáles son mis concupiscencias? Así como analizamos hace ratito cuál es el pecado que nos domina, ahora hay que analizar qué es mi concupiscencia, qué es lo que a mí me agrada, qué es lo que yo quisiera hacer, ¿sí? ¿Qué es algo que yo tengo ahí dentro de mi corazón que nadie sabe, pero que estoy esperando la primera oportunidad para hacerlo, ¿sí? Porque la ley del pecado es la concupiscencia. Miren, hablando de los romanos, se dice que los romanos eran personas sucias, asquerosas. Cuando nacía una niña, ustedes saben que en el Antiguo Testamento la mujer no era valorada. Cuando nacían las niñas, lo que hacían eran tirarlas a la basura. Y algunos
las recogían para criarlas y todo, para prostituirse con ellas. Imagínense que algunos de ellos tuvieron relaciones sexuales con sus hijas, con sus nietas, no sé. O sea, el pecado era aterrador, ¿sí? Aterrador. No muy diferente a lo que vemos hoy en día. Quiero decirles que siempre el proceso del pecado es así. La primera vez que cometemos un acto indigno o de pecado, nos da vergüenza, ¿no? Con nosotros mismos, nos sentimos incómodos. Nos da así como que cierta escalofrío o temblor, ¿no? La segunda vez que cometemos el mismo pecado, es más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nos estamos habituando. Y así se sigue, vez tras vez, ¿sí? Hasta que llegamos a no tener escrúpulos. Lo que la sociedad le llama escrúpulos, la palabra de Dios le llama el corazón endurecido, ¿sí? Cuando nosotros, ¿han visto personas que le roban a sus padres y que no les importa? O sea, yo tuve un tío que era alcohólico y que él andaba bien prendidito, tenía zapatos de lo mejor, su camisa, su pantalón de vestir, pero a la media hora que salía de la casa lo veíamos tirado afuera de una pulquería, ¿sí? Y decíamos, ¿con qué se emborrachó? Le robaba a mi abuelita sus tandas, todos los sacrificios que hacía mi abuelita para poder ahorrar para el futuro. Y ¿sabe una cosa? Era terrible. Yo no podía creer que un tío que llegaba y nos abrazaba y nos besaba pudiera robarle a su mamá. Y era terrible y no se veía en él ni siquiera una actitud de remordimiento, de pesar o de algo, ¿no? O sea, ya le era tan fácil que ya tenía el corazón endurecido. Y el pecado pierde su horror, llega a ser tan cotidiano en la vida de las personas que llega a perder su expectación de horror, ¿sí? El pecado es algo que nos va envolviendo hasta que entra uno en el camino y que lo lleva a uno más y más lejos, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios en su grande misericordia vino a liberarnos del poder del pecado, porque el pecado es algo que nos lleva a la muerte. Ahora, nuestra justicia, dice la palabra del Señor, que obra la santidad. El creyente debe rendir las partes de su cuerpo para servir a Dios y debe permitir que la justicia lo santifique más y más. Debe vivir justamente y hacerse más y más santo como Dios. Ese es el camino del creyente. El creyente no tiene licencia para pecar, tiene licencia para llegar a ser cada vez más parecido a Dios. Óigame, ¿cómo ha experimentado? Yo no sé cuál es su experiencia en el dar, pero yo recuerdo que cuando yo empezaba a ser cristiana y estaba en el ministerio, ya les hemos platicado algo de esto, ¿verdad? Que pues empezamos desde -0, no teníamos ni cama, ¿sí? Bueno, sí teníamos unos palitos así de base, y teníamos 2 burós y teníamos un colchón individual en una cama matrimonial y la parte que le faltaba al colchón, yo hice una almohada grandota para que se completara el colchón, ¿verdad? Bueno, deje decirle que en una ocasión fui a una reunión a una iglesia que estaba muy cerquita de la casa y entonces habían pedido una despensa para dar y todos llevaban un jabón, 1 litro de aceite y así llevaba la gente. Y yo tenía ese deseo de dar que yo dije, ¿qué doy yo? ¿Qué doy yo? Entonces me regresé a la casa y teníamos una latita de atún porque nada más era mi esposo, Saúl y yo. Entonces agarré la latita de atún y me fui rápido. Y entonces llegué a la iglesia y dejé la latita de atún. Y ¿sabe una cosa? Empecé a sentir una sensación, pero así de complaciente.
me sentía satisfecha, entonces pensé, no tengo que esperar a tener mucho para aprender a dar. Y eso me hace parecerme a Dios, porque Dios no hace otra cosa más que dar. Dar amor, dar perdón, dar cuidado. Dios es un Dios que da. Nosotros tenemos que vivir cada día practicando la justicia hasta que nos parezcamos cada vez más a Dios. Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has sido bendición tú para los que te rodean? ¿Cuántas veces estás preocupado por ser de bendición para los que te rodean? ¿Sí? Hoy en la mañana tuve una experiencia emocionante. Cuando mi nieto Cedric nació, no sé por qué, pero yo quería expresarle mi amor. Y empecé dizque a cantarle. Y le decía yo, chiquitito bello, chiquitito hermoso, chiquitito precioso. Y al último, como no tenía más que decirle, le decía yo, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Hoy en la mañana, él ya se iba y entró a la recámara y me abrazó y me empezó a cantar. Chiquitita bella, chiquitita preciosa. Yo dije, ya dejé algo en mi nieto. Él me va a recordar por esta situación. Yo quiero decirles qué hermoso sería que nuestras familias, nuestros vecinos nos conozcan porque nos parecemos más a Dios. Dios es un Dios de amor. Muéstrale a tus vecinos que son importantes para ti. Salúdalos, despídete de ellos, mándales un mensaje. Hay muchas cosas que puedes hacer para parecerte más a Dios. Muestra el amor que hay en tu vida, el amor que ha sido derramado sobre tu vida, derrámalo sobre los que te rodean. Antes nunca tuvimos la oportunidad, antes de creer en Jesucristo, no tuvimos la oportunidad de mostrar la justicia. Pero ahora que somos creyentes, tenemos oportunidades diarias, a cada momento, de mostrar la justicia de Dios, de obrar la justicia de Dios. Solamente los que creen en Jesucristo son considerados justos. Pero ahora dice la palabra de Dios, habéis obedecido a Dios, habéis creído en Dios. Ahora tienes la oportunidad de comenzar a servir a Dios con el mismo fervor, con la misma energía con que servías al pecado. Quiero decirte que una de las cosas más importantes que hay es que tú empieces a servir a Dios con todo lo que tienes. No esperes a tener mucho. Tú tienes grandes cosas en tu vida porque Dios mora en tu corazón. El creyente debe preguntarse algo. El verdadero creyente debe preguntarse algo. ¿Qué fruto tengo del pecado que practiqué? ¿Qué fruto tenemos, hermanos? ¿Qué fruto tenemos? ¿Enfermedad? ¿Que la gente nos haya etiquetado? ¿Qué es el fruto? Tenemos cenizas solamente, ¿no? De lo que practicamos, del pecado que practicamos en nuestra vida. Fíjense, el verdadero creyente debe avergonzarse del pecado pasado. ¿No es cierto que muchas veces nos han dicho, ¿y eso que eres cristiano? Que esa frase todo lo que encierra, ¿no? La gente espera que nosotros seamos diferentes. La gente quiere ver el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida porque hemos muerto al pecado. Fíjense lo que dice Esdras 9:6.
¿Le quieren poner, por favor? Ahí está, perdón. Dice, y dije yo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Estaba avergonzado, ¿verdad? El profeta estaba avergonzado. Nosotros los creyentes debemos sentirnos avergonzados por el pecado, ¿sí? Porque una y otra vez estamos practicando el pecado cuando ya hemos sido muertos al pecado. El pecado nos condenó, el pecado nos corrompió, el pecado nos destruyó, el pecado nos habituó y nos hizo actuar en contra de Dios, ¿cierto o no? Por eso Pablo cierra esta porción sobre la victoria del cristiano contra el pecado al resumir el contraste que existe entre una vida de libertinaje en el pecado y la vida gloriosa de libertad en la entrega al Señor. El cristiano debe considerar algo: la paga del pecado es muerte, es separación. Si tú una vez entregaste tu vida a Cristo y sigues en esa actitud pecaminosa, quiero decirte, tu paga, tu salario, ¿saben de dónde, por qué utiliza Pablo la palabra paga? La palabra salario viene de la palabra soldado. Los soldados que habían trabajado, que habían expuesto su vida, que habían trabajado sudando, esforzándose, tenían derecho a una paga. Por eso Pablo utiliza esta porción, estas palabras y dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero el don de Dios es vida eterna. Muerte, ya dijimos, es separación de Dios. Si tú continúas en el pecado, estás separado de Dios, te has perdido el favor y la amistad con Dios. Estás expuesto a la muerte física y a la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Fíjense, el diablo nos va a dar también la paga, pero en especie, ¿verdad? Para que no la podamos cambiar por nada, ¿sí? El diablo también paga, ¿sí? Por vivir o por ser su esclavo, ¿sí? Entonces, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? Siempre hay paga. La diferencia está en qué amo hemos decidido servir, de quién hemos decidido ser esclavos, ¿sí? El pecador no obra o trabaja, sino solo cree en el que justifica al pecador. Cree al que justifica el pecador. Con solo creer recibe a Dios un regalo tan grande como el cielo, sin merecerlo. Al infierno se va sin méritos, ¿no? Fácil, no necesitas hacer nada. Pero al cielo solamente creyendo en el Salvador. Y quiero por último hacerte unas preguntas. ¿Estás obteniendo la victoria sobre tu pecado? ¿De veras estás avergonzado de tu pecado? ¿Estás arrepentido de tu pecado? ¿O sigues acariciando y gustando del placer del pecado? Porque sí es cierto, el pecado trae un placer pasajero. Un placer pasajero.
Y también te quiero decir una cosa, si tú sigues acariciando el pecado, tienes que hacerte una pregunta. ¿Eres convertido a Cristo? ¿O simplemente sabes de Cristo? Una cosa es haber sido cambiado y otra cosa es saber, ¿sí? Muchos saben que Jesús es el Salvador, pero no todos han decidido convertirse a Cristo. Muchos saben que Jesús dio su vida en el Calvario por los pecadores, pero no todos están dispuestos a entregarle su corazón. Porque una cosa es sentir el atractivo de la tentación y la otra es consentir el pecado en nuestra vida. Y pregúntate, ¿qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir, mi hermano? Ahora ya sabes cuál es tu posición en Cristo. Ahora ya sabes que tienes que vivir tu posición en Cristo. Pero yo quiero decirte, solamente tú y Dios saben qué paga vas a recibir, la de la vida eterna o la de la muerte eterna, ¿sí? Vamos a ponernos de pie.